Hola, en este video te invito a que leamos juntos la palabra de Dios. En esta ocasión estamos leyendo la primera carta de Pedro en el capítulo 4. Dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Es decir, somos mayordomos de los recursos que Dios nos da, pero principalmente de esa bondad inmerecida para hacer la voluntad de Dios. Y vamos a ver cuál es su voluntad. Te voy a dar el resumen, tú lo puedes leer en tu Biblia y que Dios te hable directamente, pero espero que este mensaje sea de gran edificación y bendición para tu alma, para tu espíritu, para tu vida entera, y seas una influencia positiva, llena del poder de Dios en la vida de quienes te rodean. Y bueno, el capítulo 4 nos habla de nosotros padecer en la carne, o sea, si vamos a matar, literalmente hacer morir esas pasiones carnales, deseos, con la ayuda del poder de Dios, del Espíritu de Dios, primero recibiendo y reconociendo al Señor Jesucristo en nuestros corazones, pues Él nos ha dado el perdón de nuestros pecados y nos ha dado un nuevo nacimiento, una vida nueva para entender y cómo vivir en esta tierra. En resumen, la palabra de Dios nos dice que ya baste, o sea, ya fue suficiente. En el versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, es decir, a otros pueblos o naciones, a las costumbres que traíamos antes, nuestro estilo de vida pecaminoso, andando en lascivias, o sea, andábamos en actos de conducta libertina descarada, desafiante, libertinaje sexual, disoluciones nefandas, cosas abominables por ir contra la moral y la ética. Si alguien, pues nos podemos identificar en algunos puntos, ¿verdad? Es este tiempo donde debemos de pedirle a Dios, Señor, revélame qué hay en mi corazón o qué hay todavía, Señor, de mi propia naturaleza carnal que debo entregarte y sujetarla a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre, gracias por tu ayuda. Dice también en nuestras concupiscencias, o sea, esos son deseos del corazón lujuriosos, cuando codiciamos, cuando deseamos, pasiones sexuales sobre todo, enfocado a lo que es prohibido. En embriagueces, ¿no? Eso está claro, el exceso de bebidas alcohólicas, emborracharse. En orgías, o sea, esas fiestas donde hay una diversidad de libertinaje, de pasiones lujuriosas, sensoriales, sí, todo esto que incluye la música, el baile, las bebidas, incluso hasta sacrificios de animales, pero todo esto en un ambiente pagano que no agrada a Dios, obviamente, y que nos incita a portarnos de manera inmoral. Dice, a disipación, o sea, a malgastar, derrochar, desperdiciar los recursos que Dios nos da, tanto en tiempo, en familia, en todos los dones, las bendiciones que Él nos ha dado, en lugar de usarlas para darle gloria a Dios, para vivir un estilo de vida cristiano, estamos como el mundo, como las demás naciones o pueblos que no conocen a Dios, que tienen ídolos falsos, costumbres paganas, y que de ahí venimos muchos, sinceramente. Por eso dice que somos buenos administradores de la gracia de Dios. Es por gracia, es por una bondad inmerecida que ahora entendemos todo esto y tenemos el anhelo, el deseo de cambiar nuestra vida, de que nuestro corazón y nuestra mente sea transformado para agradarle a Dios. Dice, el corazón lleno de amor al Creador nos guiará a obedecer y a afirmar nuestra fe. Y muchas veces nos van a ultrajar, o sea, esto es hablar mal, difamarnos. Pero Dios nos da aquí palabra, nos consuela, nos exhorta, nos anima. Vamos a ver, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ha sido ese gran amor de Dios, el que dio a su Hijo a morir por nosotros para perdón de nuestros pecados, que entonces ya delante de Él somos santos. Ese amor ferviente, intenso que Dios nos mostró, es el que ha cubierto una multitud de pecados en nuestra vida.
Y dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, ¿sí? Que haya una armonía, una paz en nuestra casa, que convivamos como hermanos en unidad. Y si hospedamos a alguien, que lo hagamos de corazón, como si el mismo Señor Jesucristo viniera a nuestra casa, o ángeles que Él envía. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme, o la variada, o la diversa gracia de Dios, ¿sí? De esa bondad inmerecida. Aquí nos invita a servir, a administrar, a ser buenos tesoreros, mayordomos y buenos predicadores del Evangelio de Dios. En el versículo 11 nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo estamos hablando? ¿Nos estamos llenando de la palabra de Dios para que eso hablemos? Aquí hice un paréntesis, ¿verdad? Con esta pregunta. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, cuando nosotros hablamos hay que hablar correctamente, ya no con majaderías como antes o en doble sentido, todas esas palabras que no edifican, que no glorifican a Dios, dejémoslas. Y dice, si alguno ministra, es decir, si servimos, no pensemos que es por nuestra propia habilidad, capacidad, talentos, no, es por el poder de Dios. Dios hace la obra, nosotros obedecemos, pero es Dios quien nos capacita y quien hace la obra. El Espíritu Santo es el poder de Dios. Nunca nos demos la gloria a nosotros mismos. El versículo 13 y 14 nos invita a gozarnos tanto en las pruebas que sobrevienen a nuestra vida y en la gloria, ¿sí? Que Jesús manifiesta y manifestará cuando Él regrese. Entonces debemos estar alegres en una situación de prueba, pero también en los triunfos, en los tiempos de gloria, estar alegres. Si somos vituperados, es decir, atacados o difamados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Así que bueno, los demás, dice ciertamente por ellos Dios es blasfemado, o sea, insultado, pero por nosotros es glorificado. Nuestra tarea es, con nuestra forma de hablar, de actuar, de vivir, de servir, reconocer a Dios, ensalzarlo con alabanzas, adorarlo, engrandecerlo, honrarlo, magnificarlo, enaltecerlo por las hazañas. Él es el único digno de ser alabado por todas esas cosas que Él ha hecho de manera heroica a través de la historia. Y no solo en la historia, nuestra vida también. Y vamos a cerrar con el versículo 19 que nos dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.